Autoridades de Cuenca presentan pedidos al gobierno nacional luego del asesinato de 34 reos en la cárcel de Turi. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, pidió el traslado de los presos de alta peligrosidad a cárceles nacionales. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes. Un placer y pido disculpas, por favor, estar en un momento en un recorrido y no poder estar en una situación mucho más directa en cuanto a la comunicación. Las disculpas del caso, por favor. No, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Alcalde, entiendo que usted hizo algunos pedidos a las autoridades nacionales tras el asesinato de los 34 reos en el interior de la cárcel de Turi. ¿Ha recibido alguna respuesta positiva a estas peticiones por parte del gobierno central o las autoridades del SNAI para que trasladen a esos reos que es uno de sus pedidos, que se traslade a los reos de máxima seguridad, de alto riesgo, a otras cárceles y que no estén en el Turi? Hoy tuvimos una reunión hace unos minutos atrás, hace poco más de una hora atrás, conjuntamente con el señor gobernador, intendente, quien está a cargo de SNAI aquí en la provincia de La Toalla, en el Cantón Cuenca, donde pudimos evaluar algunos temas conjuntamente con la policía y bueno, muchos otros actores. En ese sentido, efectivamente la intención es que se pueda realizar estos traslados. De hecho, ya se hicieron, me parece que son 34, 35 personas privadas de la libertad que se realizó ya el traslado justamente a la ciudad de Guayaquil. Y recordarle a la ciudadanía que nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. La Centro de Rehabilitación Social acá en Turi, en Cuenca, siempre fue concebido como regional. Y en un momento dado, allá por el año 2012 y para el año 2014, es que empezaron a generar una ampliación para personas privadas de la libertad de otras provincias y otros sectores. Al ser regionales, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, y básicamente lo que solicitamos es eso, que se regrese a lo que fue concebido originalmente, puesto que esto nunca fue previsto para una cárcel nacional. Lo que usted ha pedido es que se le entregue el listado de los más de 2.000 internos para conocer sus ciudades de origen y garantizar que solo los que estén ahí en el Turi sean de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. ¿No es así? Que así es como estaba originalmente. Efectivamente, el cambio de categoría es parte fundamental y una vez que se dé el cambio de categoría, poder tener una validación. Sabemos que esa información tiene que ser reservada y obviamente nosotros nos comprometemos en ese sentido, pero debemos darle ese fiel cumplimiento, insisto, por lo cual fue creada. Insisto, en el año 2002, cuando se decidió construir la nueva cárcel, puesto que la que teníamos estaba prácticamente en el centro histórico, esa cárcel siempre fue destinada para que sea regional, puesto que el hacinamiento ya era evidente, regional, el hacinamiento ya era evidente. Entonces, estamos en ese proceso, tenemos siempre ha habido una buena relación, yo tengo que decirlo y reconocerlo, tanto con la gobernación, intendencia y con los entes de control, y confiamos plenamente que estas solicitudes, que es un clamor realmente del pueblo cuencano, se dé paso inmediatamente. Bueno, pero también entiendo yo que una de las estrategias del manejo de los centros penitenciarios para evitar justamente lo que hemos vivido en los últimos días, amotinamientos, violencia, que se armen grupos que se adueñen de ciertas zonas en la cárcel, justamente para eso se trasladan a los reos que son de Quito, se los traslada a otra ciudad para que no tengan contacto con el grupo que se está armando. O sea, estratégicamente es necesario a veces mover a los reos de alta peligrosidad a otros centros carcelarios, entiendo yo. Efectivamente, lo que usted anota es correcto, es una parte de una estrategia. Sin embargo, también tiene que considerarse que los centros de privación de libertad o los centros de rehabilitación social tienen que tener las condiciones para ello. Entonces, el centro de rehabilitación de Cuenca pudo ponerse de manifiesto que no cumple con esas condiciones. Y es por eso que el día martes realmente ha sido un tema sumamente desastroso. Yo quiero solidarizarme con las familias de las víctimas, las personas que entran a los centros de rehabilitación, es eso, a rehabilitarse, y todos merecemos una segunda, tercera, cuarta oportunidad, no somos quien para juzgar a terceros, y se puso una vez más de manifiesto que no tiene las condiciones, porque justamente no fue creada para una cárcel nacional, para tener presos de alta peligrosidad, por más que se tenga un pabellón, entre comillas, de máxima seguridad, pero es porque se lo dice, más no porque realmente tiene todas las condiciones, y eso, insisto, se ha evidenciado en esta ocasión.
Por eso, más allá de cualquier posición particular, es una posición lógica, coherente, de que se regrese a lo que originalmente fue. Bueno, el tema de esa ayuda, esa reparación al PPL, al privado de libertad, para que cuando sea reinsertado a la sociedad sea pues gente de bien y no vuelva a caer en los delitos que había originalmente realizado, pues eso sabemos que no se da en ninguna cárcel del país. Ahí no se rehabilita absolutamente nadie, y es lo que se ha tratado de mejorar en estos años, pero como hemos visto, pues no se ha logrado. Ahora, ¿cómo le afecta a la ciudad de Cuenca la presencia en sí de esta cárcel? A ver, el tema es que justamente al tener los presos de alta peligrosidad, no es que están solos, por un lado. Hay gente, familiares, cercanos, e incluso, perdónenme la expresión, sus bandas, o compinches, si es que es la palabra correcta, que también vienen y justamente generan la zozobra en este sentido. Y por eso es que la afección es mayor, y ese es parte de nuestro pedido, de nuestra solicitud. Y justamente se ha evidenciado que en este tema terrible, tanto la Tacunga como Azuay y por supuesto Guayas, es una pugna de poderes. Y realmente el poder yo no creo que sea específicamente para el interior de los centros penitenciarios. El poder es para que dentro de los centros penitenciarios pueda hacerse hacia afuera diferentes estrategias delictivas, y esa es nuestra preocupación que hemos visto con zozobra, que a lo largo de estos últimos meses pues se han incrementado los niveles, pese a que siguen estando los indicadores bajos comparados con el resto del país, pero también es evidente que se han venido incrementando, y una de las causas y de las razones precisamente es este tipo de traslados de personas de alta peligrosidad a este centro de rehabilitación. Me imagino, alcalde, que se implementó algún plan de contingencia de seguridad ciudadana durante la crisis que hemos vivido. El Turi, como dije ya, pues tuvo más de 30 asesinatos dentro de la cárcel. ¿Cuál fue la estrategia para preservar la seguridad en la ciudad, en la ciudadanía, por parte del municipio? Bueno, nosotros en el ámbito de nuestras competencias, e incluso atribuyéndonos algunos que posiblemente no las son, inmediatamente nos activamos a través del Consejo de Seguridad Ciudadana de los agentes civiles de tránsito y Guardia Ciudadana en el cerco perimétrico de manera realmente oportuna, que permitió, más allá de un tema de posibles fugas, permitió tener un control de la zona para que la policía haga el trabajo que tenga que hacer. En ese sentido, no solamente tenemos el trabajo que se ha realizado en la periferia o en el contorno del CRC de Turi, sino también los operativos interinstitucionales que constantemente venimos realizando, y se han redoblado los esfuerzos precisamente desde el día martes. Tuvimos la posibilidad, y perdón que diga tuvimos porque creo que siempre trabajamos en conjunto, así no sea nuestra competencia, pero tuvimos esa posibilidad conjuntamente con las otras instituciones de poder controlarlo de alguna manera en algunas horas, y que no exista mucho más allá de lo que ya hubo, que fueron realmente algo desastroso, algo inédito en la ciudad de Cuenca, pero tuvimos la posibilidad de controlarlo, puesto que corría en riesgo cerca de 35 personas más, de riesgo de perder la vida, me refiero. Entonces, eso se logró controlar de alguna forma, incluso fueron trasladados. Entonces, para nosotros, el poder sumar y multiplicar en este proceso de apoyo a la seguridad de la ciudadanía, sabiendo que no es nuestra competencia, pero igual no lo vamos a estar cruzados de brazos, es justamente prestar todo el contingente que sea necesario para coadyuvar a la paz y a la tranquilidad de nuestra ciudad. Otro pedido que usted ha hecho, alcalde, es que se reactive el Consejo de Seguridad del Ecuador para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el ámbito de sus competencias. ¿Cuáles son las competencias que tienen las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que están afuera, ¿no? Resguardando la seguridad, pero afuera, y no pueden entrar, según entiendo yo, es porque necesitan un estado de excepción, un estado de emergencia para poder ingresar las Fuerzas Armadas adentro, a poner orden en las cárceles. ¿Acaso este Consejo de Seguridad del Ecuador podría permitir que tengan acceso al interior de las cárceles? Efectivamente, estamos claros que la capacitación y la doctrina que tienen las Fuerzas Armadas no es para un tema penitenciario, eso tenemos clarísimo, pero debemos tener también las herramientas jurídicas, la normativa adecuada que permita, ojalá no se repita, pero para estos casos, una intervención inmediata.
lamentablemente, como no existe esta normativa jurídica, hemos visto tanto en Azuay, en la Tacunga, en Guayas, que las Fuerzas Armadas lo que les ha tocado hacer es un cerco perimétrico, al igual que lo hemos hecho nosotros con nuestras instituciones de seguridad. Entonces, en este caso lo que solicitamos precisamente eso, ¿no? Que se pueda dotar de la normativa jurídica necesaria. Ojalá no se vuelva a dar, pero si se vuelve a dar, las Fuerzas Armadas puedan actuar inmediatamente y puedan apoyar y complementarse con la policía para que no suceda lo que ha sucedido ahora. Realmente la cantidad de fallecidos es algo histórico y realmente es muy lamentable lo que está viviendo el sistema penitenciario, y obviamente demuestra una vez más cómo está degradándose la sociedad en su conjunto, porque imagínense, existan estos asesinatos a sangre fría, y de esta manera creo que tal vez la ciudadanía, muchos no lo hayan visto, pero quienes han tenido lamentablemente la posibilidad de ver esos videos, es algo que uno tal vez lo puede concebir a través de películas o cosas. Y no sé si, entonces no puede ser, alcalde, no sé si es mi percepción, pues yo también tuve que ver esos videos que son realmente espantosos y que le recomiendo a la población que si puede no los vea, porque son realmente agresivos y creo que enferman mucho, pero esos videos, la mayoría de los, o por lo menos los que yo percibí que eran más agresivos y más sanguinarios, eran justamente los que se dieron lugar en la cárcel del Turi, en Cuenca, e incluso escuché a una de las guías de Cuenca que decía que estaban con estas sierras eléctricas, motosierras. ¿De dónde sacaron? Ya saben de dónde sacaron esas motosierras los reos para poder entrar a matar a los otros reos dentro de sus propias celdas, y que incluso decían que los familiares afuera rogaban a la policía que quitaran la electricidad en la cárcel y que no lo hicieron, y que por eso pudieron pues entrar y generar esa masacre espantosa que vimos. Justamente lo que usted anota es lo que nos pone a nosotros de manifiesto, que una cárcel regional no podía ni debía en ningún momento tener este tipo de personas privadas de libertad con ese alto riesgo, con esa alta peligrosidad. O sea, se pone de manifiesto lo que nosotros venimos solicitando, pidiendo, exigiendo desde hace mucho tiempo atrás, porque esto no es cuestión de lo que pasó el martes. Esto es tema de un plan de seguridad que incluso tuvimos en el año 2019 aquí en Cuenca, una asamblea ciudadana por la seguridad donde hubo muchos compromisos de diferentes instituciones, y claro, no todos han logrado cumplir esos compromisos. Yo tengo que decirlo que a través de la corporación municipal hemos logrado cumplir hasta un poco más del 95% de aquellos compromisos. Es justamente esa relación la que nos dice a nosotros, me refiero a la relación que usted bien anota, de que los presos de alta peligrosidad han estado y estuvieron aquí en la ciudad de Cuenca en condiciones de un centro penitenciario que no presta o no se presta para eso. Entonces, una vez más, lo que nosotros estamos solicitando no es algo realmente que se nos ha ocurrido, es únicamente respetar las condiciones regionales por las cuales fue creada, construida esta cárcel regional. Ahora, alcalde, ¿qué está haciendo el municipio o qué planes tiene justamente para trabajar en un proyecto de rehabilitación real de los PPLs, de los privados de libertad en la cárcel del Turi? Bueno, sabemos que no es nuestra competencia, mi querida Gisela, pero importa. Eso lo decía hace un momento yo a usted y a nuestros queridos ciudadanos o quienes están realmente con FM Mundo. No se trata de quién es la competencia, hay que sumar y multiplicar. Nosotros, sabiendo que no es nuestra competencia, estamos a través de la Dirección de Desarrollo Social, Acción Social Municipal, buscando y haciendo ya algunas actividades, por ejemplo, con el caso de mujeres, con el caso de algunas personas, de algunos varones, procesos de capacitación. Existen algunos talleres, me refiero a maquinaria en talleres interesantes, donde realmente la gente puede rehabilitarse y tener o aprender un oficio, y luego de eso poder y reinsertarse a la sociedad. Hemos hablado con los sectores productivos que están muy abiertos, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, precisamente para darles esa oportunidad a quienes adquieran esos oficios, adquieran realmente la posibilidad de rehabilitación y reinsertarse de una manera eficiente, proba a la ciudadanía. Tenemos todos estos mecanismos. Sin embargo, lo que se evidenció el día martes es que definitivamente existen sectores digamos, de quienes están privados de la libertad, que realmente no les interesa absolutamente para nada rehabilitarse, sino más bien es una pugna de poder. Alcalde, le agradecemos muchísimo y gracias por ese ánimo de querer colaborar. Como usted lo dice, no es su competencia, pero aquí todos tenemos que ayudar, porque no podemos volver a ver lo que hemos visto en estos últimos días, gente matándose de esa forma tan espantosa en las cárceles del país. Muchísimas gracias. Un abrazo, una buena tarde y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, ciudad en donde pues murieron 34 reos de la cárcel del Turi.